favor. Máster. Presidente, para informarle que siendo las 2:30 p.m., tal como se aprobó en la proposición, retomamos la sesión programada para el día de hoy, la Comisión de Hacienda de la Honorable Asamblea del Magdalena, correspondiente al periodo constitucional 2024-2027, del día de hoy, lunes 10 de noviembre del año 2025. Presidente, bueno, para retomar e informar a usted y a quienes nos ven a través de la transmisión, el día de hoy estamos citados, ya como lo dije, dentro de la Comisión de Hacienda de la Honorable Asamblea del Magdalena. Hoy, lunes 10 de noviembre del año 2025, hemos agotado el punto de llamado a lista y verificación de quórum, hemos agotado el punto de comunicaciones y nos encontramos en el tercer punto, estudio y consideración en primer debate del proyecto de ordenanza 133, por medio del cual se establece el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para los gastos del Departamento del Magdalena para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026. En este punto se ha desarrollado la lectura y aprobación del primer informe de ponencia del proyecto en mención, honorable presidente, y nos encontramos en el punto de darle lectura al proyecto de ordenanza 133, por medio del cual se establece el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para los gastos del Departamento del Magdalena para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2026. Presidente, nos encontramos en el punto. Bueno, para darle continuidad, verifique nuevamente el quórum, señor secretario, y continuamos con la estipulado en el orden del día. Claro que sí, presidente. Arias Ortiz Edgar Jerónimo no se encuentra presente. García Rivera Marta Liliana. García Rivera Marta Liliana. Presente. Jiménez Rodríguez Rosy Dalia. Presente. Pacheco Aarón César Andrés. Se encuentra excusado por lo antes mencionado. Sánchez Vázquez Candy Juliet. Presente. Presidente, para hacerle mención que se encuentran presentes en el recinto las 3 honorables diputadas pertenecientes a esta comisión, existiendo quórum para deliberar y decidir. Bueno, existiendo el quórum, sigamos con, habíamos quedado en se aprobó el informe de ponencia y ahora se le iba a dar lectura al proyecto de ordenanza, cómo quedará y con las modificaciones realizadas, cómo pasará a segundo debate. Teniendo en cuenta que es un proyecto bastante relevante e importante y es algo extenso, vamos a tener una dinámica, señor secretario. Vamos a leer punto por punto, artículo por artículo del proyecto de ordenanza, y él será puesto en discusión y aprobación en ese mismo instante, artículo por artículo. Hágalo así. Vamos a dar desde el título. Claro que sí, presidente. Doy lectura al título del proyecto ordenanza 133, por medio del cual se establece el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para los gastos del Departamento del Magdalena para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026. Está leído el título del proyecto ordenanza 133, presidente. En consideración al título del proyecto de ordenanza, está en discusión. ¿Algún diputado desea el uso de la palabra en este? ¿Aprueba la comisión? Presidente, para informarle que ha sido aprobado el título del proyecto ordenanza 133. Doy lectura, por medio del cual se establece el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos del Departamento del Magdalena para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2026. Continúe con la lectura del primer artículo.
Claro que sí. Doy lectura al preámbulo del proyecto de ordenanza, honorable presidente. La Asamblea Departamental del Magdalena, en uso de sus atribuciones legales y en especial de las consignadas en el numeral 5 del artículo 300 de la Constitución Política y el numeral 32 del artículo 19 de la Ley 2200 del 2022, ordena, primera parte, presupuesto de rentas y recursos de capital. Artículo primero, presupuesto de rentas y recursos de capital. Fíjese los cómputos del presupuesto general de rentas y recursos de capital del Departamento del Magdalena para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2026 en la suma de 2.032.918.576.297 pesos moneda corriente, según el siguiente detalle. Me permito leer el detalle. Según el siguiente detalle, me permito dar lectura. Unidad, descripción, presupuesto inicial 2025, proyecto presupuesto 2026 ajustado y la variación en porcentaje. Bajo el concepto Unidad 2, IDP 201, Fondo de Bienestar Social de la Contraloría Departamental, presupuesto inicial 2025, 100 millones, proyecto de presupuesto 2026 ajustado 180 millones, una variación del 80%. IDP 300, Administración Central, 97.000 millones, frente al presupuesto 2026 ajustado de 659.000 millones, una disminución de 27,37%. IDP 301, Fondo de Gestión de Riesgos, presupuesto inicial 428 millones, proyecto ajustado 2026 2.211 millones, variación 415.98%. Fondo para la gratuidad de la educación, presupuesto 2025 4.750 millones, proyecto ajustado para el 2026, 4.997 millones, una variación del 5.21. Sector de educación departamental, 1.089 millones, pasó a 1.222.000 millones, una variación de 12.24%. Asignación para deporte pasó de 9.168 millones a 13.982 millones. Una variación. Secretario, le corrijo la cifra. No es 1.089 millones, es 1.089.043 millones de pesos. El sector de educación. Ok, nos retrocedemos. El código IDP 600, sector educación, 1.089.000 y pasó a 1.222.000, incremento del 12.24%. Vamos a darle lectura a la cifra completa, porque va a quedar el... Vamos a darle las cifras completas. Pero las leo yo. Listo. Vamos a iniciar con el detalle. Encontramos en la unidad ejecutora 2 el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría del Departamento del Magdalena, quien pasó de 100.000
millones de pesos a 180.000 millones, con una variación del 80%. Ahí ya está desglosado en los ingresos corrientes, en los tributarios, en los recursos de capital. Encontramos la administración central, la unidad ejecutora 3. Encontramos la administración central que pasará de 907.403 millones de pesos a 659.100 907.503.472.496 pesos a 659.100.818.996 pesos, con una variación del menos 27,37%. Encontramos el Fondo de Gestión del Riesgo con 428.631.047 pesos, pasa a 2.211.642.000 pesos, con una variación del 498%. El Fondo para la Gratuidad de la Educación está en 4.750.350.160 pesos y pasaría a 4.997.984.200 pesos, con una variación del 5,21%. El sector educación departamental pasaría de 1.089.043.110.769 pesos, pasaría a 1.222.725.000 pesos, con una variación del 12,24%. A la asignación para los aportes para deporte encontramos 9.168.996.445, pasarán al 2026 con 13.982.441.665, con una variación del 52,50%. El Fondo de Salud Departamental pasará de 111.335.868.619 a 130.140.963.098 pesos, con una variación del 16,89%. Para un total del presupuesto de rentas de recursos de capital ajustado, el cual pasa de 2.330.429.536 a 2.32.218.576.297, con una variación del menos 4,21%. Esa es la lectura del primer artículo, el cual se coloca a consideración de algún diputado el uso de la palabra en este. Aprueba la comisión el primer artículo. Ha sido aprobado el preámbulo y el primer artículo del proyecto de ordenanza 133, honorable presidente. Bueno, me doy lectura yo, vamos a darle lectura al artículo 2, el cual habla del presupuesto de gastos o apropiaciones, el cual quedará: apropiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del presupuesto general del Departamento de Magdalena para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2026, la suma de 2.322.576.297 pesos, la corriente, escritos en el siguiente. Por la unidad ejecutora 1 encontramos a la Asamblea Departamental, la cual pasará de 8.909.284.137 a un presupuesto de 9.846.840.081 pesos, con una variación del 10,52%. La Contraloría General en la unidad ejecutora 2 encontramos
que pasará de un presupuesto de 6.557.144.160 pesos a uno de 7.420.904.818 pesos, con una variación del 13.17%. El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría del Magdalena pasará de 100.000 millones a 180.000, con una variación del 80%. En la unidad ejecutora 3 encontramos a la administración departamental, la cual pasará de 840.655.750.494 pesos a 585.034.934.425 pesos, con una variación del 30,41%. Encontramos el Fondo de Gestión del Riesgo, que pasará de 428.631.047 pesos a 2.211.642.597 pesos, con una variación del 400%. El Fondo para la Gratuidad de la Educación pasará de 4.750.350.160 pesos a 4.997.984.276 pesos, con una variación del 5.21%. Servicio de la deuda pública pasará de tener asignados 55.524.688.613 pesos a tener asignado 63.286.867.308 pesos, con una variación del 13.91%. En la unidad ejecutora 8 encontramos a Indeportes, que pasará de 5.025.201.037 pesos a 7.493.713.530 pesos, con una variación de 49,12%. Para el Fondo Local de Salud Departamental encontramos 111.335.868.619 pesos y pasarán a 130.140.963.098 pesos, con una variación del 16,89%. Para un total del presupuesto ajustado que será de 2.429.536 a 2.32.518.576.297 millones de pesos. Está leído el artículo 2. En este artículo anuncio que entra en discusión. ¿Algún diputado desea el uso de la palabra? ¿Aprueba esta comisión el artículo 2? Aprobado. Presidente, Sígale para dando lectura al resto del proyecto, secretario. Sí, presidente, para informarle que ha sido aprobado la segunda parte, presupuestos de gastos y apropiaciones. Doy lectura. Correcto, el título dice segunda parte, presupuesto de gastos o apropiaciones. Frente a este título está aprobado el artículo 2, presupuesto de gastos o apropiaciones. Honorable presidente. Lectura del artículo número 3, ya toda vez que el artículo primero de las apropiaciones y el artículo segundo de los ingresos, y el artículo segundo de los gastos ya está aprobado, déle lectura al artículo 3. Doy lectura. Dice, tercera parte, disposiciones generales, definición. Para asegurar la correcta ejecución del presupuesto departamental durante la vigencia fiscal 2026, se deberán aplicar las disposiciones del Estatuto de Presupuesto Departamental contenida en ordenanza número 013 de 1997 y en lo contemplado en ella,
por lo establecido en las leyes, decretos ley, decretos reglamentarios, jurisprudencia y demás normas vigentes que regulan las disposiciones presupuestales de las entidades territoriales y de los diferentes tipos de recursos incorporados en la presente ordenanza. Punto 1. Campo de aplicación. Artículo 3. Las disposiciones generales rigen para los órganos que conforman el presupuesto general del departamento, el presupuesto de los organismos descentralizados de orden departamental y algunas en lo relativo a las empresas industriales y comerciales del Estado en cuanto a las disposiciones de excedente financiero de las mismas para las unidades ejecutoras, dependencia y ordenadores del gasto. Los fondos sin personería jurídica deberán ser creados por la ley o por autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución, leyes y ordenanzas y demás normas que reglamentan el destino de estos recursos y las dependencias o sesiones del presupuesto a las que pertenecen. Parágrafo. Unidad ejecutora es la dependencia responsable de la ejecución del presupuesto a través de un ordenador del gasto, ya sea secretario de despacho, jefe de oficina, gerente o director administrativo, delegado por el gobernador o gobernadora. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 3 del proyecto de ordenanza 133. Bueno, se coloca en consideración el preámbulo de las disposiciones generales donde consta su definición y el artículo 3 del proyecto de ordenanza con su parágrafo incluido. Nos encontramos en el punto de discusión del artículo. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra. Aprueba esta comisión. Presidente, ha sido aprobado el título, preámbulo, artículo y parágrafo concerniente, artículo 3, secretario. Concerniente al artículo 3, presidente. Dele lectura al artículo número 4. Artículo número 4. De conformidad con lo dispuesto por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la resolución 3833 de 2019, modificada por la resolución 1355 y 2323 del 2020, 0401 y 3438 del 2021, 2372 del 2022 y 2662 del 2023 y 3469 del 2024, mediante la cual se estableció el catálogo de clasificación presupuestal para las entidades territoriales y sus dependencias CCPET, el Departamento del Magdalena. Para la vigencia de 2026 continuará la aplicación del CCPET en todas las etapas del ciclo presupuestal, en cada una de las unidades ejecutoras que conforman el presupuesto general del departamento y demás entidades descentralizadas cobijadas. Presidente, para hacerle mención que ha sido leída en su totalidad el artículo 4 del proyecto de ordenanza 133. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra. Aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 4, presidente. Pero del segundo capítulo de los ingresos, dele lectura al artículo 5, señor. Claro que sí, doy lectura al artículo 5, cómputo de las rentas. El cómputo de las rentas que deban incluirse en el proyecto de presupuesto tendrá como base el recaudo de cada renglón rentístico de acuerdo con la metodología establecida por la Secretaría de Hacienda, sin tomar en consideración los costos de recaudo. No obstante, la Administración Departamental dará cumplimiento a los principios de economía y eficiencia. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído el artículo 5, cómputo de las rentas. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra. Aprueba esta comisión. Presidente, ha sido aprobado el artículo 5, cómputo de las rentas. Dele lectura al artículo número 6. Artículo 6. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 715 del 2001, los rendimientos financieros de los recaudos del Sistema General de Participación que se perciban en las cuentas del departamento se invertirán en el mismo sector para el cual fueron recibidos. Parágrafo. Los rendimientos financieros generados por las asignaciones del Sistema General de Regalías se sujetarán a las disposiciones que lo regulen. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído el artículo 6 con su parágrafo. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra. Aprueba esta comisión.
Presidente, ha sido aprobado el artículo y su parágrafo, el artículo 6. Bueno, del capítulo 3 de los egresos, de la lectura al artículo 7, secretario. Artículo 7. La preparación y elaboración del presupuesto general del departamento deberá sujetarse al correspondiente marco fiscal de mediano plazo, de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por la Asamblea puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente. Ley 819 del 2003. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 7 del proyecto de ordenanza 133. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Presidente, para informarle que ha sido aprobado el artículo 7. Dele lectura al artículo número 8, presidente. Artículo número 8. Artículo número 8. Los gastos están conformados por erogaciones que rigen la administración departamental para su funcionamiento, atención del servicio de la deuda pública, costos de operación comercial y la inversión de conformidad a las normas legales vigentes que regulan la materia. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 8 del proyecto de ordenanza 133. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión. Va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 8, presidente. Dele lectura al artículo 9. Artículo 9. Todos los actos administrativos y contratos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificado de disponibilidad presupuestal previos que garanticen la existencia de aprobación suficiente para atender estas erogaciones. Igualmente, estos compromisos deberán contar con el registro presupuestal para que los recursos con ellos financiados no sean comprometidos a otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a la que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de los actos administrativos y de ejecución de los contratos. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 9 del proyecto de ordenanza 133. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 9, presidente. Dele lectura al artículo 10, secretario. Artículo 10. Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos e inversiones cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren actos como hechos cumplidos o no cuenten con disponibilidad presupuestal previa. El representante legal y el ordenador del gasto o quienes estos hayan delegado responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma. Presidente, ha sido leído el artículo 10. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 10, presidente. Dele lectura al artículo 11, secretario. Artículo 11. Queda absolutamente prohibido en todos los órganos de la Administración Central y en general a todos los que forman parte del presupuesto general del departamento dictar resoluciones de reconocimiento para legalizar obligaciones contrarias por fuera del presupuesto o sobre el valor de las apropiaciones y efectuar resoluciones de autorización sin asignación de partida presupuestal con el mismo objeto. Presidente, ha sido leído en su totalidad el artículo 11. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 11, presidente. Dele lectura al artículo 12, secretario. Artículo 12. Para proveer empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal 2026. Por medio de este, el jefe de presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de recursos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026 por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para el cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal por lo que resta del año fiscal. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 12 del mencionado proyecto de ordenanza.
En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 12, presidente. Dele lectura al artículo 13, secretario. Artículo 13. Los pagos por conceptos de indemnizaciones de personal en los procesos de reducción de planta no se tendrán en cuenta en los gastos de funcionamiento para efectos de la aplicación de la Ley 617 del 2000. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 13 del proyecto de ordenanza 133. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 13, presidente. Dele lectura al artículo 14. Artículo 14. El ordenador del gasto será el competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el presupuesto general del departamento y se regirán por el decreto 1068 del 2015 y demás normas complementarias. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 14 del proyecto de ordenanza en mención. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 14, presidente. Dele lectura al artículo 15, señor secretario. Artículo 15. Para efecto de garantizar la correcta e integral ejecución del presupuesto de la vigencia 2026, los costos inherentes y demás obligaciones derivadas de la ejecución de los compromisos de funcionamiento e inversión afectarán la apropiación presupuestal de la prestación principal y con cargo a dicho rubro se asumirán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como los costos imprevistos, ajustes y revisión de los valores e intereses moratorios, gravámenes a los movimientos financieros. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 15. En consideración al artículo leído, su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Presidente, para informarle que ha sido aprobado el artículo 15. Dele lectura al artículo 16. Artículo 16. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del presupuesto general del departamento para su funcionamiento y organización requieren de un plan anual de adquisición. Este plan deberá aprobarse acorde con las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general del departamento y se modificará cuando las apropiaciones que la respalden sean modificadas. Presidente, cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas. Ha sido leído en su totalidad el artículo 16, presidente. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, lo que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 16, presidente. Dele lectura al artículo 17. Artículo 17. En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 617 del 2000 y del Decreto Departamental 338 del 16 de septiembre del 2025, por medio del cual se determina la categoría presupuestal del Departamento del Magdalena para la vigencia 2026, la entidad no podrá destinar a gastos de funcionamiento de la Administración Central un porcentaje superior al 60% de los ingresos corrientes de libre destinación para la vigencia fiscal 2026. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 17. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 17, presidente. Dele lectura al artículo 18. Artículo 18. La disponibilidad de los ingresos del departamento para abrir créditos adicionales al presupuesto será certificada por el Contralor General del departamento o quien haga sus veces. En el caso de los establecimientos públicos de orden departamental, la disponibilidad será certificada por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces. La disponibilidad de los saldos de apropiación para efectuar los traslados presupuestales y reducciones será certificada por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces de cada órgano que conforma el presupuesto general del departamento. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 18. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, lo que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 18, presidente. Dele lectura al artículo 19. Artículo 19. El gobierno departamental, en el decreto de liquidación del presupuesto, clasificará los ingresos y gastos y definirá estos últimos. Asimismo, cuando las partidas se incorporen en numerales
rentísticas, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda de acuerdo al catálogo de clasificación presupuestal para las entidades territoriales. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 19. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 19, presidente. Dele lectura al artículo 20. Artículo 20, transferencias. Las transferencias que debe realizar la Administración Departamental a la Contraloría General del Magdalena, así como al sector descentralizado, se ejecutará de conformidad a las normas legales vigentes sobre la materia. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 20 del proyecto de ordenanza 133. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 20, presidente. Dele lectura al artículo 21. Artículo 21. Los recursos incorporados en el presupuesto general del departamento con destinación a los establecimientos públicos del orden departamental, asamblea departamental y contraloría departamental que no haya sido comprendidos o ejecutados al 31 de diciembre del 2026 deberán ser reintegrados por al Tesoro del Departamento, establecido por el Decreto 412 del 2018, Resolución 32 del 2019 y la Resolución 2372 del 2022 y demás normas aplicables. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad del artículo 21. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 21, presidente. Dele lectura al artículo 22. Artículo 22. Para los gastos con recursos del Sistema General de Participaciones, se tendrá en cuenta todos los documentos COMPES y lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional a través de sus diferentes dependencias. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 22. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 22, presidente. De acuerdo al capítulo 4 de las reservas presupuestales y cuentas por pagar, dele lectura al artículo 23, secretario. Artículo 23. Hola. Artículo 23. La constitución de reservas presupuestales a 31 de diciembre del 2026 y las cuentas por pagar se configurarán de acuerdo con la normatividad legal vigente y para su constitución deberán ser justificadas por las unidades ejecutoras y creadas mediante una resolución expedida por la Secretaría General. En todo caso, estas serán constituidas por situaciones extraordinarias bajo la responsabilidad del ente ejecutor y o secretaría sectorial y o jefe de oficina correspondiente, quien debe presentar la justificación para su establecimiento. Cada unidad ejecutora es responsable de la ejecución de las reservas constituidas y o de la cancelación oportuna de las mismas de acuerdo con los procedimientos establecidos. En caso de que desaparezca el compromiso que las originó, se liberarán los recursos con ellas financiadas para que sean asignados nuevamente incorporados al presupuesto. Las reservas serán constituidas por el ordenador del gastos y las cuentas por pagar el tesorero de cada órgano. Consideración al artículo 23 leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 23, presidente. Dele lectura al artículo 24. Artículo 24. Los saldos de registros y certificados de disponibilidad presupuestal se deberán ajustar a cero cuando el compromiso y o expectativa de la afectación del gasto que los originó se haya ejecutado o no concluido de manera definitiva. Esto con el fin de depurar la información presupuestal y mejorar la eficiencia en la ejecución. Esta actividad es responsabilidad permanente de los ordenadores del gasto de las unidades ejecutoras en el evento que tenga delegación. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 24. En consideración al artículo leído, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión.
Ha sido aprobado el artículo 24, presidente. Del capítulo quinto, disposiciones varias, dele lectura al artículo 25. Artículo 25. El gobierno departamental, en el decreto de liquidación del presupuesto, clasificará y definirá los conceptos de ingreso y los objetos de gasto. Asimismo, cuando las partidas se incorporen en numerales restinticos, programas o subprogramas que no correspondan a su naturaleza, se clasificará adecuadamente. Igualmente, se hará con las adaptaciones necesarias de acuerdo con los parámetros establecidos en las normas legales vigentes y conforme al presupuesto aprobado. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad del artículo 25. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 25, presidente. Dele lectura al artículo 26. Artículo 26. La ejecución del presupuesto general del departamento será a través del plan anual mensualizado de caja, PAC. Las unidades ejecutoras deberán planear el pago de sus obligaciones de acuerdo con el PAC establecido y en caso de requerir una modificación de este, se solicitará con la debida anticipación al jefe de la oficina de tesorería responsable de su gestión de acuerdo con el Estatuto Orgánico de Presupuesto Departamental, a fin de que no se genere incumplimiento de los pagos programados. Las solicitudes de modificaciones de PAC serán presentadas por el ordenador del gasto y o Secretaría Sectorial de acuerdo con las directrices trazadas por la Secretaría de Hacienda. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 26. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 26, presidente. Dele lectura al artículo 27. Artículo 27. Será responsabilidad de la Oficina de Tesorería del Departamento la elaboración del PAT de cuentas por pagar de la vigencia fiscal respectiva. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 27. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 27, presidente. Dele lectura al artículo 28. Artículo 28. Prelación del gasto. En el evento de finalización del acuerdo. Prelación del gasto. En el evento de finalización del acuerdo, el departamento mantendrá la prelación a los gastos contemplados en el numeral 7 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999. Sí, dos puntos. A, mesadas pensionales. B, servicios personales. C, transferencias de nómina. D, gastos generales, entre paréntesis, adquisición de bienes y servicios. E, otras transferencias. F, intereses de deuda. G, amortización de deudas. H, financiación del déficit de vigencias anteriores y inversión. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído el artículo 28 correspondiente a prelación del gasto. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 28, presidente. Dele lectura al artículo 29, se leyó el 28. Lectura al artículo 29. Se aprobó el 28, presidente, correcto. Le doy lectura al artículo 29, fondo de contingencias. Dos puntos. Mientras esté vigente el acuerdo de reestructuración de pasivos, mantendrá dentro del presupuesto de gastos la cuenta denominada fondo de contingencias, el cual se alimentará del 5% de los ingresos corrientes de libre destinación y estará destinado para el cumplimiento de los fallos judiciales en firme. Este porcentaje fue autorizado por el Comité de Vigencia del acuerdo. Una vez concluido el acuerdo, será provisionado el fondo de la misma forma y para el mismo objeto de gastos, entre tanto se reglamente con base a la Ley 448 de 1998 y la Ley 1955 del 2019. Presidente, ha sido leído el artículo 29 contemplado como fondo de contingencia. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 29, presidente. Dele lectura al artículo 30. Artículo 30.
En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, de ordenanza o acuerdo que ordene gastos u ordene la creación de entidades descentralizadas o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá hacerse explícito y compatible con las metas del marco fiscal de mediano plazo. Para este propósito deberá incluirse expresamente en las exposiciones de motivos y competencias de trámite y las ponencias de trámite respectivas, los costos fiscales de las iniciativas y la fuente de ingresos adicional generada para el financiamiento de dicho costo. Presidente, ha sido leído en su totalidad el artículo 30. En consideración al artículo leído, anuncio que se va a dar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 30. Dele lectura al artículo 31. La Secretaría de Hacienda hará un análisis previo del impacto que eventualmente se pueda generar sobre los límites del gasto establecidos en la Ley 617 del 2000 por el trámite de cualquier proyecto de ordenanza que ordene nuevos gastos o genere una destinación específica de los ingresos del departamento. Presidente, ha sido leído en su totalidad el artículo 31. En consideración al artículo leído, anuncio discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 31, presidente. Dele lectura al artículo 32. Artículo 32. La Secretaría de Hacienda Departamental, de oficio o a petición del jefe del órgano respectivo, hará mediante acto administrativo las aclaraciones y correcciones de leyendas necesarias para enmendar los errores formales, ya sea de transcripción, digitación, codificación, aritmético y omisión de palabras que figuren en el presupuesto de renta, recursos de capital y apropiaciones para gastos del Departamento del Magdalena para la vigencia fiscal 2026, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1437 del 2011, por medio del cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo. Será también de su competencia la inclusión y formalización de nuevos artículos presupuestales. Deberá además hacerse las adaptaciones necesarias al Código presupuestal que permitan cumplir con la clasificación establecida. Si estos son reclamaciones con programas de inversión, si estos son relacionados con los programas de inversión, será la Oficina Asesora de Planeación quien definirá los componentes que conforman el artículo presupuestal y conforme al presupuesto aprobado en armonía con el catálogo de clasificación presupuestal para las entidades territoriales. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 32. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 32, presidente. Dele lectura al artículo 33. Artículo 33. Se autoriza a la Secretaría de Hacienda a efectuar todos los cambios y reclamaciones en la estructura de código presupuestal, CCPET, por errores u omisiones al momento de cargar en el sistema de información financiera el decreto de liquidación del presupuesto o sus modificaciones. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 33. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión. Anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 33, presidente. Dele lectura al artículo 34. De conformidad con lo establecido en el decreto 412 del 2018, que modifica el artículo 2.8.1.5.6 del capítulo 5, título 1, parte 8 del libro 2 del decreto 1068 del 2015 y el artículo 74 del Estatuto Orgánico del Presupuesto del Magdalena, ordenanza 013 de 1997, las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sesión presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los programas y subprogramas de inversión aprobados por la Asamblea Departamental se realizarán mediante acto administrativo expedido por el Secretario de Hacienda. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 34.
En consideración el artículo leído, se cierra, aprueba esta comisión. Vamos, aprueba la comisión el artículo 34. Ha sido aprobado el artículo 34, presidente. Dele lectura al artículo 35. Claro que sí, presidente. Artículo 35. Con el propósito de hacer un uso eficiente de los recursos, los certificados de disponibilidad presupuestal CDP que se generen por parte del área funcional de presupuesto tendrán una vigencia hasta el 31 de diciembre, fecha a partir de la cual serán cancelados automáticamente y harán parte del recorte del PAD de gastos. Ha sido leído en su totalidad del artículo 35, presidente. En consideración a este artículo, anuncio su discusión. Tiene el uso de la palabra la diputada Rosa Jiménez. Gracias, presidente. En consideración al artículo 35, observamos que este artículo deja de manera clara el año de vigencia del mismo. Entonces, por consiguiente, yo solicito una inclusión del año y quedaría de esta forma. Artículo 35, con el propósito de hacer un uso eficiente de los recursos. Los certificados de disponibilidad presupuestal CDP que se generen por parte del área funcional del presupuesto tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2026, fecha a partir de la cual serán cancelados automáticamente y harán parte del recorte del PAC de gastos. Esta inclusión del año 2026, señora Presidente, para mayor claridad al respecto de los términos de la vigencia de este artículo. En consideración a la modificación propuesta al artículo 35 realizada por la diputada Jiménez, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar. Aprueba esta modificación al artículo, donde está incluirle al 31 de diciembre del año 2026. Aprueba la comisión. Secretario, dele nuevamente lectura al artículo, cómo quedó con la modificación realizada por la diputada Jiménez. Artículo 35. Con el propósito de hacer un uso eficiente de los recursos, los certificados de disponibilidad presupuestal CDP que se generen por parte del área funcional de presupuesto tendrán una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2026, fecha a partir de la cual serán cancelados automáticamente y harán parte del reporte del PAD de gastos. Presidente, ha sido leído en su totalidad el artículo 35 con la modificación presentada por la honorable diputada Rosa Jiménez. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a aprobar, a cerrar, cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo modificado, presidente. Dele lectura al artículo 36. Artículo 36. Todas las operaciones presupuestables, contables y financieras que se derivan de la ejecución del presupuesto en el manejo de las cifras decimales practicarán las siguientes aproximaciones. Cuando las cifras tengan un valor igual o inferior a 49 centavos, de paréntesis 0,49, este se aproximará a la unidad por defecto. Cuando la cifra tenga un valor igual o superior a 50 centavos, entre paréntesis 0.50, este se aproximará a la unidad por exceso. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 36. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 36, presidente. Dele lectura al artículo 37, señor secretario. Artículo 37. Los gastos correspondientes a pensiones, servicios pensionales, aportes de seguridad social y servicios públicos domiciliarios que no se
alcancen a cancelar durante la vigencia fiscal 2025 podrán pagarse afectando los mismos rubros del presupuesto de la vigencia 2026, los sueldos de vacaciones, la prima de vacaciones, la indemnización de vacaciones, las bonificaciones especiales de recreación, los auxilios de cesantía, las pensiones, los auxilios fúnebres a cargo de las entidades, los impuestos, las contribuciones, incluida la tarifa de control fiscal, así como las obligaciones de las entidades liquidadas correspondientes a los servicios públicos domiciliarios y contribuciones inherentes a la nómina, se podrá pagar con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el año de causación, afectando el rubro que les dio origen. Presidente, ha sido leído en su totalidad el artículo 37. En consideración al artículo leído, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba la comisión. Ha sido aprobado el artículo 37, presidente. Dele lectura al artículo 38. Para el pago de aportes a municipios y entidades oficiales por el sistema de cofinanciación, estos deberán acreditar el valor de contrapartida a través de la respectiva disponibilidad presupuestal y la incorporación del aporte al respectivo presupuesto, con el visto bueno del área funcional de presupuesto de la Secretaría de Hacienda. Presidente, ha sido leído en su totalidad el artículo 38. En consideración al artículo leído, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 38, presidente. Dele lectura al artículo 39. Artículo 39. Cuando por cualquier motivo se solicite un traslado, adición o recorte al presupuesto relacionado con la vigencia, deberá ser aprobado. La inversión. Repito el artículo 39. Cuando por cualquier motivo se solicite un traslado, adición o recorte al presupuesto relacionado con la inversión, deberá estar acompañado del respectivo concepto favorable por parte de la Oficina Asesora de Planeación, previa inclusión del proyecto en el Banco de Programas y Proyectos del Departamentos B, P y D. Ha sido leído en su totalidad el artículo 39, presidente. En consideración al artículo leído, se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 39, presidente. Dele lectura al artículo 40. Artículo 40. Las órdenes de pago presentadas al área funcional de contabilidad de la Secretaría de Hacienda Departamental deberán ser autorizadas, entre paréntesis, ordenadas solamente por el gobernador, gobernadora o los delegados mediante acto administrativo para tal efecto. Ha sido leído en su totalidad el artículo 40, presidente. En consideración al artículo leído, anunciamos su discusión, anunciamos se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 40, presidente. Dele lectura al artículo 41. Artículo 41. Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar cuando en las vigencias anteriores no se haya realizado el pago de las obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y las demás normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya constituido reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se podrá cancelar por el mecanismo de pasivos exigibles, vigencias expiradas, y con cargo al objeto de gastos que corresponda ordenar el pago. También procederá la operación prevista en el inciso anterior cuando el pago no se hubiere realizado pese a haberse constituido oportunamente en la reserva presupuestal o la cuenta por pagar en el término del artículo 89 del presupuesto orgánico del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Cuando se cumpla alguna de las anteriores condiciones, se podrá atender el gasto de pasivos exigibles, vigencias expiradas, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Secretaría de Hacienda. Al momento de hacerse el registro presupuestal, deberá dejarse consignada la expresión pago pasivos exigibles, vigencias expiradas. Lo preceptuado en el presente artículo no aplica cuando la causa que genere el pago se configure como hecho cumplidos. Para la ejecución de los pasivos exigibles para las vigencias anteriores, el departamento constituirá mediante acto administrativo y los incorporará al presupuesto
previa aprobación de la Asamblea Departamental. El presupuesto de la vigencia 2026 contendrá los pasivos reconocidos en el 2025 mediante la resolución 009 del 2025 modificada mediante la resolución 455 del 2025. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad del artículo 41. En consideración al artículo leído, anunciamos su discusión. Anunciamos que se cierra, aprueba la comisión. Ha sido aprobado el artículo 41, presidente. Dele lectura al artículo 42. Artículo 42. Los derechos que se causen por concepto de papelería, formas continuas, formularios de declaración y servicios asociados al suministro de facturación, servicios de sistematización y automatización de procesos y procedimientos administrativos y papel de seguridad en lo relacionado con impuestos de departamento y otros conceptos serán determinados anualmente por la Administración Departamental a través de la Secretaría de Hacienda, tomando como referencia la unidad de valor tributario VT vigente para la anualidad. Presidente, ha sido leído en su totalidad el artículo 42. En consideración al artículo leído, anunciamos su discusión. Se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 42, presidente. Dele lectura al artículo 43. Artículo 43. Se autoriza al gobernadora del Departamento del Magdalena para que, una vez conocido el valor del salario mínimo legal vigente para la vigencia 2026, ajuste el valor correspondiente a la transferencia fijada para la Asamblea Departamental de acuerdo a la ley. Presidente, ha sido leído en su totalidad el artículo 43. En consideración al artículo leído, anunciamos su discusión. Anunciamos que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 43, presidente. Dele la lectura al artículo 44. Artículo 44. El gobernador o gobernadora del Magdalena queda autorizado para realizar los traslados y apropiaciones presupuestales que demande el cumplimiento del acto administrativo de asignaciones salariales, el cual determinará el incremento de la remuneración de los funcionarios para la vigencia 2026. Ha sido leído en su totalidad el artículo 44, presidente. En consideración al artículo leído, anunciamos su discusión. Tiene el uso de la palabra la diputada Rosa Jiménez. Gracias, presidente. Este artículo dice: el gobernador del Magdalena quedará autorizado para realizar los traslados y apropiaciones presupuestales que demande el cumplimiento del acto administrativo de asignaciones salariales, el cual determina el incremento de la remuneración de los funcionarios para la vigencia fiscal 2026. En mi concepto, este artículo, señora Presidenta, debería ser manejado a través de un proyecto de ordenanza tal cual como manejamos en esta corporación, por lo cual solicito que sea eliminado este artículo 44 de este proyecto de ordenanza. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, acabamos de aprobar un proyecto donde se aprobaron todas estas facultades para hacerle el reajuste salarial a los funcionarios. Lo mismo tiene que ocurrir en el 2026. Estoy de acuerdo con la eliminación del artículo. Colocamos a consideración de esta comisión eliminar el artículo 44. ¿Aprueba esta comisión la eliminación del artículo? Presidente, para informarle que ha sido eliminado el artículo 44. ¿Le doy lectura? ¿A usted le dio lectura, secretario? Queda eliminado. Claro que sí, presidente. Dele lectura al artículo 45, que pasaría a ser el 44 del proyecto. Claro que sí, presidente. Doy lectura al nuevo artículo 44. Artículo 44. Autorícese. Artículo 44. Autorícese al gobernador o gobernadora del Departamento del Magdalena para fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo del Departamento del Magdalena, estableciendo las asignaciones civiles que regirán para la vigencia 2026, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026, incluyendo el personal administrativo vinculado a la planta ya habilitada, que se financiará con el cargo a los recursos del Sistema General de Participación SGP para el sector educativo del Departamento del Magdalena, así como los incrementos pactados por el acuerdo sindical vigente adoptado mediante el decreto 304 del 2025, en concordancia con lo que determine el Decreto Nacional de Ajuste Salarial 2026,
por lo cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 44. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión. Tiene el uso de la palabra la diputada Jiménez. Gracias, presidente. En el mismo orden del artículo anterior que fue eliminado, el artículo leído dice que se autoriza al gobernador del departamento del Magdalena para fijar las escalas salariales de remuneración correspondientes a las distintas categorías del empleo del departamento del Magdalena. Nuevamente recuerdo que acaba de ser aprobado en comisión y en plenaria esta reasignación de escala de remuneración para la planta y el personal de el gobierno departamental. Por lo tanto, considero, señora presidenta, que se debe eliminar este artículo, dado que se debe tratar de un proyecto de ordenanza que para el momento debe ser estudiado por esta Comisión de Hacienda y por la plenaria en segundo debate para el 2026. Por lo tanto, presento la proposición para que sea eliminado el artículo leído de este proyecto de ordenanza. Totalmente de acuerdo con quedar con un proyecto aparte. Toca en discusión la eliminación del artículo 44, 45 del proyecto que quedó como 44 al ser eliminado el 44. ¿Aprueba esta comisión la eliminación del artículo? Ha sido aprobado la modificación, la eliminación. Ha sido aprobada la eliminación del artículo 44, presidente. Pero déle lectura al artículo 46, que pasaría a ser el artículo 44 tras la eliminación de los dos artículos anteriores, señor secretario. Claro que sí, presidente. Doy lectura al nuevo artículo 44. Artículo 44. Toda solicitud de disponibilidad presupuestal que afecte programas de inversión deberá estar amparada en un proyecto con certificado de viabilidad del Banco de Programas y Proyectos del Departamento del Magdalena, BPID, expedido por la Oficina Asesora de Planeación. Presidente, para hacer mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 44. En consideración al artículo leído, anunciamos su discusión, anunciamos que se va a cerrar, se cierra. ¿Aprueba esta comisión? Ha sido aprobado el artículo 44, presidente. Dele lectura al artículo 47, que vendría siendo el artículo 45 en la ordenanza. Doy lectura al artículo 45, presidente. Las obligaciones por concepto de servicios públicos domiciliarios, gastos de operación, comunicación y transporte, así como las contribuciones inherentes a la nómina causados en el 2025 se puede pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal 2026. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 45. Consideración al artículo leído, anunciamos su discusión, anunciamos que se va a cerrar, se cierra. ¿Aprueba la discusión? Ha sido aprobado el artículo 45, presidente. Dele lectura al artículo 48, que vendría siendo el artículo 46 en el proyecto de ordenanza, señor. Doy lectura al artículo 46, presidente. Artículo 46. El jefe de la oficina de contratación se abstendrá de iniciar y o dar continuidad a cualquier trámite de procesos contractuales cuando no exista partida presupuestal suficiente en el presupuesto de la vigencia. En todo caso, deberá verificar con el área funcional de presupuesto la vigencia y el valor del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad el artículo 46. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión. Tiene el uso de la palabra la diputada Candy Sánchez. Gracias, presidenta. Presidenta, para agregar una modificación de este artículo y que se coloque vigencia del año 2026, por favor. En consideración a la modificación solicitada por la diputada Candy Sánchez, ¿aprueba esta comisión? Ha sido aprobada la proposición de modificación del artículo 46, presidente. Dele lectura al artículo con la modificación realizada, señor secretario. Artículo 46. El jefe de la oficina de contratación se abstendrá de iniciar y o dar continuidad a cualquier trámite de proceso contractual cuando no exista partida presupuestal suficiente
en el presupuesto de la vigencia 2026. En todo caso, deberá verificar con el área funcional de presupuesto la vigencia y el valor del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído el artículo 46 con la modificación presentada por la honorable diputada Candy Sánchez. En consideración al artículo leído, anuncio su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, aprueba esta comisión. Ha sido aprobado el artículo 46 con la